Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy contenta de que Dios me haya permitido hoy estar aquí delante de su presencia para traer una preciosa palabra que no es mía, no saldrá de mí, sino de Él y de su presencia, y hablará a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Amén. ¿Por qué no saluda al hermano que tiene? Le deseo una bendición enorme. ¿Por qué no le da un fuerte abrazo y le dice lo importante que es para su vida? Y a aquellos invitados, hoy le damos la gran bienvenida a este momento tan especial. Bien, yo les doy la bienvenida y la acogida en el nombre de Jesús y les deseo una gran bendición para esta semana, para este fin de semana, y espero hayan pasado una maravillosa semana. El tema del día de hoy es algo interesante: vivo por fe. Levante la mano aquí todo aquel que tiene fe. Ahora vamos a esperar que Dios nos hable de qué verdaderamente se trata la fe, en qué casos, en qué puntos estamos fallando en la fe. Amén. Porque la fe no es simplemente pararse aquí y decirle a usted: oiga, hermano, yo sí que tengo fe. Oiga, hermano, por palabra, por mi boca, ay, aleluya, yo tengo mucha fe. Pero cuando vamos a ver en nuestras obras y en nuestras actuaciones, estamos tan débiles que simplemente no confiamos en el Señor. Créame que cuando a mí Miguel me dijo que tenía que predicar, yo dije: oh Dios mío. Fue horrible porque pues dirigir es una cosa, pero ya traer la palabra de Dios y esperar que Él sea hablando a cada uno de ustedes es, Dios mío, es difícil, pero sé que Él hoy orará, y aunque sea uno, Dios restaurará y le ayudará y le guiará. Puede ponerse en pie, hermano. El día de hoy el tema es vivo por fe, pero quisiera enfocarlo así: nuestra fe es genuina. Dígale al hermano que tiene a su lado: ¿crees que tu fe es genuina? Bien, pueden sentarse tranquilos. Quisiera por favor me ayudaran hoy vamos a iniciar con el libro de Santiago, versículo 1:6. Si me ayudas a proyectarlo, por favor. Y quiero que todos lean conmigo. Digan amén cuando tengan el versículo. Amén. Amén. Dice: pero pida no dudando porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Bien, Dios nos dice que las cosas, o sea, que la fe no sea, nosotros tenemos fe, no significa que yo venga y le diga: hermano, si usted tiene fe, todas las cosas le van a ser fáciles. Hermano, usted nada más tenga fe y el dinero le va a llegar así. Hermano, nada más tenga usted fe en que se va a ganar la lotería y así va a ser. Y he visto a muchos hermanos y a muchas personas que dicen: es que yo tengo fe que esta vez me va a salir. Pero en ocasiones muchos dicen: yo tengo fe que Dios me va a permitir ganarme el chance o qué sé yo, pero ni siquiera lo compran. Entonces ni siquiera estamos obrando para alimentar esa fe. Y Dios nos dice que la fe no se hace por cosas fáciles, sino que hace que las cosas sean posibles. Amén. Entonces yo no vengo a decirle a usted: hermano, si usted tiene fe, ya Dios va a venirle todo a poner aquí suavecito, suavecito. No. Él va a permitir que las cosas sean posibles, pero eso depende de su nivel de fe, de su nivel de confianza. Buscando un poco más acerca de la fe, vemos que la fe viene del latín, que significa fides, y es la seguridad y la confianza de una persona en una cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza de una religión.
También puede definirse como la creencia de algo que no está sustentado en pruebas, pero que tienes la seguridad y la certeza de que es verdadero. Y este viene tal vez a un grado de alguna promesa que ha llegado a nuestras vidas, amén. Y en ocasiones es como difícil para nosotros creer en algo que no vemos, pero la fe es como el Wi-Fi. ¿Cuántos dicen amén? La fe es invisible, pero tiene el poder para conectarte a lo que tú quieres y aún más que a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas. Eso es la fe y esa debería ser nuestra verdadera fe en Dios, nuestra verdadera fe en Cristo. Pero ¿a qué se debe que en ocasiones nosotros estemos débiles, estemos resentidos, pasemos por aflicciones y muchos hermanos vienen a nosotros y nos dicen, no, hermano, no se preocupe, tenga fe que todo se va a arreglar? En Marcos 4:40 nos dice, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Nos dice Dios y nos reprocha, o sea, ¿cómo es que usted, siendo hijo de Dios, cómo es que usted ya habiendo recibido la promesa de que estarán salvos y de que recibirán vida eterna, siguen amedrentados, siguen acomplejados por las cosas de este mundo? Y me pasa que en ocasiones muchos me dan apoyo y he encontrado en esta familia, en los jóvenes, un gran apoyo y ellos me dicen, no te preocupes, todo va a salir bien, no te preocupes, Dios obrará en ti, todas las cosas serán para bien. Pero yo a veces me reprocho y digo, ¿será? Y dudo. Y es ahí donde fallamos, porque alguien que tiene fe en Cristo no tiene por qué tener duda en las cosas del mundo, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11:11. Y quiero que usted lea esta porción de la palabra de Dios. Amén. Dice, por la fe también la misma Sara, que siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó y era fiel, que era fiel quien lo había prometido. Amén. Entonces la fe nos recalca también que es parte de las promesas que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando nosotros estamos diciendo o estamos sustentando que nuestra fe es poca, estamos diciendo que no estamos creyendo en el que nos ha prometido las grandes cosas, en el que nos ha prometido las grandes victorias, pero Dios no es hombre para mentir. Sin embargo, nosotros le atribuimos un montón de cosas simplemente porque estamos débiles de corazón, débiles en creer, porque la fe en sí viene por el creer, pero no significa que simplemente vamos a tener fe para que todo salga bien. La palabra nos dice que la fe se ha usado aproximadamente 239 veces en la Biblia. Y esto nos recalca y esto nos confirma la importancia que le asigna Dios a la fe, que sería la base de todo, por cuanto usted y yo hoy decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Y la fe es aceptar a Dios y lo que Él dice por medio de su palabra y aún algo más importante, actuar sobre ella. Porque Dios nos dice y Dios nos ha dejado esta escritura y puede que digamos nosotros, sí, yo tengo fe que va a pasar, pero ahora viene la otra parte, que es actuar sobre esa fe. Amén. Y ahí es donde diría Dios lo hará, Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo, es lo que deberíamos decir nosotros. Entonces, Dios lo dice porque ya no lo dijo en su escritura, tengo la certeza de que Dios lo hará porque lo que Él promete lo cumple y ya, eso es todo, eso es vivir por fe, eso es todo, que le creamos a Dios. Pero es algo difícil o imposible que nuestra fe agrade a Dios, o como bien dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios, si nosotros no queremos y no tenemos el verdadero deseo de que esta fe influya y crezca en nosotros, amén. Y pese a la gran importancia de la fe,
esta no puede tomarse por sí sola, tiene que afirmarse en algo muy importante, y ese algo es la verdad. Amén. Y es por eso que nuestra fe debe afirmarse siempre en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y si usted hoy está aquí, querido hermano, y si usted está aquí, querido amigo, es porque está aceptando la única verdad, la única razón verdadera, porque bien dice que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y el tema de hoy es vivo por fe. ¿Y cómo puedes vivir por fe si no estás en los caminos de Dios? Amén. Muchos podrán venir a plantearte, no, es que la verdad es esta, y te van a poner miles de esquemas, te van a plantear todo de una manera que, créame, en la universidad de artistas y en cualquier otra, te ponen unas cosas que uno dice, pero es ahí donde Dios te reta. Y es ahí donde Dios ve si tu fe es genuina o simplemente ha sido influenciada por emociones y sentimientos. Una fe débil, una fe, como bien decía, que es como las olas, que va y viene. Amén. Y esto debe afirmarse en una sola cosa, en la palabra de Dios, porque su palabra es verdad, como nos lo dice él en Juan 17:17. Y es como, no lo sé, nosotros en ocasiones, no quiere decir que la fe simplemente sea narrada aquí en la Biblia, sea narrada aquí en nuestra vida cristiana. Nosotros vemos que en ocasiones ponemos fe en personas y eso pues no significa que sea malo, pero cuando nuestra fe está más en esas personas que en el verdadero, en el gran yo soy y en aquel que debemos poner en primer lugar, ahí ya estamos como dando un paso en falso y no estamos viviendo como verdaderamente debería ser. Hemos puesto fe en cosas que van de mi propia mano, entonces yo tengo fe en este trabajo porque me esmeré mucho y yo sé que va a salir bien. Eso no significa que esté mal, pero en ocasiones nuestra fe está más puesta en las cosas materiales, más puestas en las cosas del mundo, que olvidamos nuestra verdadera fe y aquella que reconfortará y sustentará todo aquello que en sí, y como dice la palabra, es simplemente añadidura. Y no sé, he escuchado muchos casos donde erran y como que confunden la fe con ilusiones. Y es allí donde, no sé, como personas decimos, es que yo tenía tanta fe en esta persona y me ilusionó y pasó esto. Y es difícil porque no es como que Dios, yo venga aquí hoy a decirles, es que yo tuve tanta fe en Dios y Él me ilusionó, porque eso no va a ocurrir. Y si en alguno de ustedes ha ocurrido, créame que si levanta la mano aquí, tendrá que venir aquí enfrente mío y enfrente de todos los que están aquí a decirnos qué ha sido ese por qué y a tratar de convencernos, porque sé que esa no será la verdad. Amén. Entonces Dios nos dice que simplemente si no creemos en su palabra, si no estamos conformes a su palabra, obrando y actuando, nuestra fe no será genuina. Amén. Y como ya todos sabemos, la fe tiene que ver con un mundo invisible, como ya les había dicho con relación al Wi-Fi. Y la fe se ocupa de las cosas que son reales, que son totalmente reales, pero son invisibles a nuestros ojos. No podemos ver a Dios. Y aún dice la Biblia que sus ángeles tapaban con 2 de sus alas sus ojos porque no le pueden ver. Pero eso no significa y eso no le quita la certeza, la severidad y la verdad que es Dios. Él no dejará de ser Dios porque usted y yo tengamos poca fe. Él no dejará de ser el gran yo soy porque yo simplemente venga aquí a reprocharles que Dios no existe. Amén. Pero tal vez esa es la manera más sublime y más sutil en la que Dios nos toma a prueba, porque si Él viniera aquí enfrente en representación como alguno de nosotros, tal vez nuestra fe flaquearía y no sería la misma, sería algo débil, algo como dice la palabra que va y viene, y yo digo, ay, a veces voy a seguir a ese tipo que se para allá y a veces no, pero nosotros sabemos y tenemos la certeza de que Él está ahí con nosotros, lado a lado, en cada lucha, en cada victoria y en cada camino que tomamos. Amén. Yo los veo hoy dormidos, hermanos, porque estamos hablando de la fe, hermanos. Bien, y aunque no podemos ver a Dios, sabemos que Él es real, sabemos que tenemos la certeza y la convicción
Y aunque no lo veamos, como lo dice en Hebreos 11:1, aunque no lo veamos y aunque tal vez no lo podamos palpar físicamente, sabemos que Él es tan grandioso, que Él es tan poderoso, que nos sustentará y nos llevará a grandes caminos. Amén. Y como lo leía nuestra hermana Jimena en el libro de 2 Corintios, Viviendo por Fe, titula ese libro. Y hay una parte muy importante y que me agradó mucho y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha con manos, sino que es eterna en los cielos. ¿Y qué nos dice esto? Que tal vez nosotros acá podemos, como les decía, tener mucha fe en lo que construimos es bueno, o tal vez nosotros como ministerios tenemos mucha fe de que tal vez no erramos, pero somos hombres y Dios está haciendo un proceso en nosotros, amén. Y tal vez está flaqueando en ocasiones, tal vez nuestra fe está débil en ocasiones, pero nosotros debemos tener, como dice la palabra, una fe de que el edificio más importante, de que aquello que es tan importante que nosotros construyamos, es aquello que va a estar en la eternidad, en nuestra eternidad con Dios, para adorarle, para bendecirle y glorificar su santo nombre, amén. Y esto es lo que verdaderamente significa la fe, la manera en que nos probamos a nosotros mismos, en que probamos la realidad y la existencia de las cosas invisibles. Pero es importante entender algo, nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos, estos ya lo son independientemente de que los creamos o no. Esta es la segunda parte, nosotros ya confiamos y ahí es cuando Dios empieza a obrar en mí. Ahí es cuando Dios, por medio de mi fe, empieza a darme victorias, así como también empieza a darme pruebas. Y como decía el hermano Heriberto en estos días, cuando Dios más le pone a usted cargos y más Dios le da victorias y más Dios le va a dar beneficios, así también más le va a exigir. Así también, más le va a pedir que como usted está avanzando, bueno, demuéstreme con hechos, qué es eso que usted delega que ha avanzado en Dios, qué es eso que usted delega que ha aprendido de Dios y que Él ha obrado en usted. Y entonces viene una pregunta importante, ¿qué es lo que hace nuestra fe? Pregúntele al hermano que tiene al lado y dígale, ¿qué es lo que hace su fe? ¿Qué tiene importante su fe? ¿Su fe de qué le sirve, hermano? Y creo que esas respuestas nos dicen como, Dios, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué respondo? Y es que es así. Nuestra fe en las verdades, en las realidades de Dios es la más importante. En las realidades del mundo es vana. Y lo que hace que nuestra fe se manifieste y viva en nosotros y nosotros la creamos y permitamos que ella crezca, son nuestras experiencias. Pero ¿cómo usted quiere, hermano? ¿Cómo queremos nosotros tener experiencias verdaderas y genuinas con Dios? Si tal vez le prestamos más importancia a otras cosas como estar viendo televisión y le restamos importancia a lo más importante que es estar orando con Dios, hablando con Él, meditando en su palabra y entregándole lo más importante a Él. Y lo digo por experiencia propia. Yo cuando llego del trabajo simplemente quiero como llegar a la casa y acostarme al lado de mi mamá y ahí quedo. Y en ocasiones digo, oh, Dios mío, tremendo porque siento como que en las noches Dios me está diciendo, levántese. ¿Quién le dijo a usted que podía acostarse sin hablar conmigo? ¿Quién le dijo a usted que podía levantarse sin poner su vida en mis manos? ¿Qué no ves que tu vida me pertenece? Es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, entonces ¿será que si me acuesto sin orar va a ser así como facilita la vida? No, ¿verdad? Y no sé si me entienden, pero cuando crees que Jesucristo murió por tus pecados y lo aceptas como tu Salvador, experimentas algo que es muy importante, hermano, y es la salvación. La fe en Jesús
hace que la salvación de Dios sea real y que tu experiencia puedas decir, aunque muchos vengan a decirte, no, es que yo creo que aunque usted ya fue bautizado, pero es que a mí no me convence su comportamiento, no, que usted tenga la certeza de pararse aquí enfrente y decir, yo soy salvo, y en eso se basa su fe. Si usted dice, es como que yo dudo, sí, yo me bauticé, pero yo dudo, que usted tenga la certeza hoy aquí de pararse enfrente y venir a decirme a mí, yo soy salvo. Amén. Y vemos cómo Dios nos habla de grandes historias que recalcan la fe en cosas que aún nosotros creíamos imposibles. Y vimos la historia de Abraham y Sara y de cómo ellos no podían tener hijos. Y yo creo que esa historia todos la conocemos. Sara ya era mayor de edad, Dios le había prometido que iba a tener un hijo, que iba a tener heredad, y ellos esperaron en Dios con fe. Pero si ellos no hubiesen tenido fe, seguramente, aunque ese niño naciese, no tendría como una verdadera importancia y no hubiesen sido utilizados por Dios para hablar a nosotros. Pero es una prueba viviente de aunque pase mucho tiempo, las promesas de Dios se cumplen. Si usted tiene fe, si usted tiene la certeza de que el Dios que usted aceptó es el Dios viviente, de que Dios que usted aceptó no es un Dios hecho por manos de hombre que yo puedo quebrar y hasta ahí quedará mi fe. No, el Dios en el que usted creyó hoy es aquel Dios que le ha brindado la certeza de creer en cosas verdaderas y que las ha cumplido, pero las cumplirá dependiendo de también nosotros, la confianza que tengamos en Él y el valor que le demos a Él. Amén. Y es ahí cuando yo me pregunto si mi fe es genuina, porque la fe y la obediencia van juntas. Pero la verdadera fe no resulta sin la obediencia y los verdaderos creyentes son aquellos que obedecen al Señor. Y a mí como joven, y sé que a muchos de los que estamos aquí, nosotros queremos que Dios obre en nosotros, pero en ocasiones no le permitimos llegar a ciertas cosas que no son fáciles a nosotros dejar a un lado. Bien sea cosas físicas como el cabello, nuestra presentación personal en algunos aspectos, X y el pantalón, la falda, cosas que son físicas o cosas que vienen espiritualmente. Y yo le digo, yo sí tengo fe en ti, pero es que esto es algo que ha venido conmigo desde mucho tiempo. Pero entonces tu fe es genuina verdaderamente, nuestra fe es real verdaderamente. Es decir, que si crees en algo y no lo pones en práctica, eso no es fe. La verdadera fe es aquella en la que tú crees en Dios y le obedeces a Dios, y al obedecerle a Dios significa que tú entregarás todo, incluso aquello que te cuesta dejar a un lado, y entonces tu fe será viva y vivirás verdaderamente como Dios manda. Porque la fe sin obras es muerta, nos dice Dios. La fe sin obras es muerta. Vamos a leer Santiago 2:20. Y dice: ¿Más quieres saber, hombre vano, que sin fe la obra es muerta? Y tal cual es así. ¿Y cómo aumentar tu fe? Todos queremos aumentar nuestra fe, amén. Si usted no quiere aumentar su fe, créame que está comiendo vivienda en el lugar equivocado. Porque si nuestro enfoque no es aumentar nuestra fe, si nuestro enfoque no es perfeccionarnos para servirle a Dios, si nuestro enfoque no es perfeccionarnos para entregarle lo mejor a Dios, simplemente no estamos haciendo las cosas correctamente, amén. Y simplemente nos estamos dedicando a asistir a algún lugar porque me siento bien en ese lugar, porque me siento cómodo en ese lugar, y estamos permitiendo que todo se convierta en un círculo social. Pero hermano, ¿a qué viene usted verdaderamente? Yo vengo a que Dios aumente mi fe en Él. Yo vengo a que Dios obre en mí. Porque es que yo soy imperfecta, pero Él es perfecto. Y sin embargo, lo único que yo busco es ser semejante a Él, seguir su ejemplo. Yo quiero ser como Él. Y lo hablábamos con el hermano Felipe y decía que una cosa muy diferente es ser seguidores
y otra cosa muy diferente es ser imitadores de Dios. Y eso es justamente lo que debemos nosotros querer, y aún más como jóvenes, aún más como esa generación que nosotros decimos se llama generación del relevo. Yo quiero ser imitador a Él. Yo quiero seguirle a Él. Y si bien el hermano Felipe nos está instruyendo en esto, yo veo la obra que Él ha hecho en Él. Porque créanme que si algún día se sientan con Él y Él les cuenta todas las experiencias que Él ha tenido, uno dice, vaya, este hombre es un hombre de fe, porque yo no hubiera hecho las locuras que Él ha hecho, porque yo no hubiera creído lo que Él ha creído. Y créanme que si tienen la oportunidad, siéntense a hablar con este joven y Él les dará una razón poderosa de la obra que Dios ha hecho en él, solamente porque Él le ha creído y porque Él ha tenido una fe genuina en Dios. Y si tú quieres aumentar tu fe, hay una manera muy fácil, muy sencilla de hacerlo, y es que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos lo dice. Y es así de sencillo. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿usted cree que si no viene a culto, usted cree que si no va a meditar en la palabra de Dios, su fe va a incrementar? Pues déjeme decirle, querido hermano, que no es así. Yo conozco a muchos que dicen, pero yo en mi casa medito. Eso no significa que yo no sea cristiano, eso no significa que yo no esté bien. Pero es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y créame que yo he estado en esa situación en la que digo, ay, aunque yo no vaya a la iglesia no significa que yo no esté bien con Dios, no significa que yo no le ore a Dios. Y lo que pasa es que cuando nos apartamos de esa manera, simplemente nos sentimos solos y nos sentimos en una comodidad espiritual. Y esa comodidad espiritual nos lleva a dejar de leer, esa comodidad espiritual nos lleva a dejar de oír la palabra de Dios. Esa comodidad espiritual nos lleva a dejar de meditar en Él, a dejar de orar y a dejar de darle el primer lugar a Él y darle más paso a una gran enemiga de nosotros. Y lo digo una gran enemiga aún más en los jóvenes, que es la pereza. Amén. Y bueno, yo digo, si así es la fe y viene por la palabra de Dios, entonces ¿cómo tendremos fe sin leer la palabra? Ya que pues todo está aquí, toda la verdad y todo el instrumento que Dios nos ha dado está aquí. Y si usted hoy está aquí es porque creyó inicialmente en esto y porque sintió la presencia de Dios y porque le permitió a Él obrar en su vida. Y muchas veces nos confundimos y le damos a la fe una connotación de sentimiento, pero eso no es así. Los sentimientos van y vienen, los sentimientos cambian. En un momento estamos enojados, en otro momento estamos súper felices, y díganme a mí que de momento cambio así como de sentimientos y de emociones, pero yo no quiero que mi fe en Cristo sea así. Yo no quiero que mi fe vaya y venga, yo no quiero que mi fe sea como una montaña rusa, que suba y baje. Yo quiero que mi fe siempre esté incrementando, siempre esté elevándose conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la certeza y queremos y tenemos ese gran deseo. Y luego de haber comprendido que los pasos para tener una buena fe en Dios es uno, creerle verdaderamente, serle fiel, servirle y ser constante, vemos cómo aquellos que han tenido fe también han tenido beneficios y bendiciones, porque pues eso es lo que demarca a Dios, que cuando creemos en Él, que cuando oramos conforme a Él desea, pues también así vendrán las bendiciones o lo que conocemos como añadiduras, ¿verdad? Y es que después de todo esto vendrán bendiciones como que ya no tendremos que preocuparnos por el futuro, pues ya tendremos la certeza de que en nuestro futuro está la salvación, de que en nuestro futuro está lo más importante, que es la vida eterna. Amén. En Filipenses 4:6, si me colaboras, por favor.
sé si alguno ya lo tenga y lo desee leer. Amén. Listo, dice, por nada estéis, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Es decir, que usted debe estar en constante oración y ruego y agradeciéndole a Dios. Es decir, que si usted no está orando, entonces sí afanes, hermano. Si usted no está leyendo la palabra, entonces sí afanes, hermano. Porque entonces usted no está orando conforme a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Amén. Y después también vienen otros beneficios y otras bendiciones, y es que nos volvemos seguros, nos volvemos más fuertes y nos volvemos valientes. En 2 Crónicas 16:9 Dios nos habla de la siguiente manera. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es decir, cuando usted decidió aceptar a Dios, usted decidió que el mundo le juzgase porque usted está haciendo algo correcto. Hay un artista, Salvador Dalí, y él dice que cuando las personas más te juzgan, cuando las personas están en contra de ti, eso significa que estás haciendo algo bien, porque de los mediocres, de todos aquellos que alaban y que dicen que todo está bien, de aquellos nada se ha dicho y nada se ha escrito. Y es así, los grandes filósofos, los grandes profetas, todos ellos tuvieron luchas. Todos aquellos que acompañaron a Jesús fueron probados, todos aquellos que acompañaron a Jesús, y muchos de ellos estuvieron en cárcel, estuvieron y fueron apedreados. Así pues también, conforme usted va incrementando en la vida verdadera en Cristo, también las pruebas del mundo y del enemigo vendrán a usted para ver si usted verdaderamente creyó o si usted simplemente está siguiendo sentimentalismos y no está convencido en la obra que Dios ha hecho en usted. Amén. Y eso es algo difícil, porque nosotros en ocasiones simplemente seguimos algo porque alguien nos lo dijo, pero no probamos que esa sea la verdad absoluta. Pero yo hoy estoy parada aquí por la gracia de Dios y porque sé que esta es la verdad. Una verdad que me ha impresionado, una verdad que me ha aprobado con la simple escritura, me ha dicho: ¿cuántos hombres la han escrito? ¿Y te parece lógico que sea obra de hombres? Que tenga una concordancia si es obra de hombres. Pues no es así. Para mí sí es algo importante, algo verdadero y algo genuino. Luego vemos algo muy verdadero, y es que nosotros experimentamos alegría cuando estamos en una vida genuina con Dios. Y en Filipenses 1:6 nosotros podemos ver que esto es así. Filipenses 1:6. ¿Listo? Estando persuadido de esto, de que Él comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó en ti una gran obra, una perfecta obra. Y yo hoy veo a mi prima, hoy veo a mi hermano Miguel, hoy los veo a todos y yo digo: wow, qué obra tan perfecta, qué obra tan genuina. Y yo digo: Dios mío, les dedicó tiempito. Y es que es así, si usted hoy está aquí, significa que tiene algo especial, algo genuino que Dios aportó en usted. Y es que usted hoy ya no es más creación, usted hoy es llamado hijo del Dios verdadero. Amén. Y si usted no dice amén, y si usted no siente alegría, como dice acá, que es una de las connotaciones, cuando usted siente una fe verdadera, si usted no está alegre, simplemente, mi hermano, déjeme decirle que algo está pasando y debemos examinarlo. Hay un
una canción que habla de eso, Filipenses 1:6, y estos días ha estado, Dios mío, y los chicos han estado emocionados por lo que por medio de esta palabra estos artistas hacen. Y es que una vez estás alegre, contento, feliz y dichoso por la obra que Dios ha hecho en ti, tú necesitas compartir esa alegría, tú necesitas llegar y impactar en otros, tú necesitas decirle, Señor, utilízame, Señor, lléname de ti y permíteme que otros sientan esta alegría que yo siento, porque yo no quiero ser alegre yo sola. ¿O de qué me serviría ser alegre estando en un lugar aislada y ser alegre? Eso sería como, no sé, la gente diría, esa mujer está loca ya sola diciendo ser alegre. Pero es más dichoso cuando usted está alegre y comparte su alegría con alguien más, amén. Y pues me parece que es algo muy importante, que una vez Dios le ha dado todos estos beneficios a usted, una vez Dios le ha recalcado que la fe es una de las cosas más importantes, venga y nos diga, ahora que tú tienes una fe genuina, ahora que tú estás compartiendo conmigo, tienes que llevar y poner en alto el poder del Evangelio. En Romanos 1:16-17, Dios nos habla y nos dice algo muy importante, y es que si tú has tenido fe y tienes la certeza de que esto es verdadero, entonces pon a prueba ese poder. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y repito, porque el Evangelio, repito, repito hermano, porque no me avergüenzo del Evangelio, amén. Porque en ocasiones yo digo, pero yo estoy bien con Dios y tengo mucha fe, pero a la hora de sentarme a hablar con alguien que lo necesita, me quedo callado. A la hora de hablar con alguien que lo necesita, simplemente me oculto. Y entonces usted le está demostrando a Dios que su fe no es verdadera, porque usted no está haciendo lo que Él demanda, y es que usted no se avergüence del Evangelio, que usted no se avergüence de la obra que Dios está haciendo y que va a hacer en usted, sino que usted se siente frente a esa persona y le diga, usted tiene que creer en algo verdadero, en algo genuino, en algo que cambiará su vida, y es el Evangelio, y es creer en el único y verdadero Dios, en el único y en el verdadero nombre que es Jesús, amén. Y bueno, ya que nosotros hemos tratado como los puntos de la fe, los puntos de una vida verdadera en Él, llegamos a la conclusión de que la fe no es una característica de una persona inconstante o una persona de doble ánimo, que no persevera, porque la fe no es un adorno y no es solamente una expresión, teniendo en cuenta que la vida cristiana no es una teoría, sino es una realidad basada en prácticas. La vida cristiana no es algo que simplemente se escribió y usted no puede reflejar, es algo que es basado en prácticas. Y por eso nosotros vemos en el caso del patriarca Abraham, y él nos dice que no seáis necios creyendo que la fe puede vivir por sí sola sin obras. Una vez usted ha creído, empezarás a obrar para bien y empezarás a obrar por atraer muchos más a la presencia de Dios. Y él creyó en la palabra de Dios, y no solo esto, sino que creyó y actuó, y fue justamente por eso que fue llamado el Padre de la Fe. Un título aún más honorífico, él fue llamado un amigo de Dios, porque tuvo una fe genuina. Y si hay algo a lo que yo hoy aspiro y algo en lo que Dios me confortó, porque créanme que yo le dije a Miguel, pues si hay otro tema me dices y yo escojo. Y él me dijo, bueno hermana, y ese día tuvimos una reunión de jóvenes y preciso, hablaron de la fe. Y es como que Dios te coge y te dice, y es que usted no tiene que escoger, yo soy el que le estoy diciendo que necesita mi pueblo, y su pueblo necesita tener una fe verdadera y genuina. Y yo hoy quiero que Dios me diga un día de estos, hija mía, yo hoy te doy un título. Y qué título tan honorífico este de Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Yo quiero ser amigo del Padre, amigo del gran yo soy, amigo de mi Salvador. Y la fe necesita 3 pilares que se alimentan conforme a la obra de Dios y a lo que ya hemos venido
oyendo, y es el oír la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Así de simple, joven, así de simple, hermano. Si usted ya creyó, si usted ya odió, pues simple, obedezca. Y es ahí como cuando nos dicen nuestros papás: vea que ya le dije esto, hermano, vea que esto va a pasar, y nosotros somos tercos y no le hacemos caso, no obedecemos, y después pasan las cosas y viene papá y mamá y nos dice: se lo dije, Caroline, se lo dije Julián, se lo dije Stephanie, se lo dije Miguel. Y nosotros, Dios mío, pero yo no quiero que el día que Dios venga por nosotros nos voltee a ver y nos diga: se los dije, yo les hablé, yo les dejé una palabra y ustedes no hicieron caso. Porque eso sí sería algo que verdaderamente quebrante nuestro corazón y ya no habrá remedio. Él hoy está hablando su vida y espero que usted no le dé la oportunidad a él de decirle: se lo dije, yo lo llamé, yo le di la oportunidad y usted no obedeció. Y para finalizar, es tan fácil como dar el siguiente paso, y es que después de que tu fe es genuina y de que has permitido que Dios se manifieste en tu vida, nosotros vamos al punto más importante, que es llevar a otros al nombre de Dios, al nombre de Jesús, por medio de la fe. Así que sigamos, hermanos, lanzando el anzuelo, lanzando la red, ganando almas para Dios, para que seamos como el gadareno, que regresó a contar las grandes obras que había hecho Dios. Entonces, si usted ha recibido bendiciones, no se quede callado y no vaya y se guarde. Usted regrese como el gadareno y cuente las grandes obras que ha hecho Dios en su vida. Amén. Y Dios no necesita hombres llenos de filosofía. Dios no necesita hombres que digan ser sabios por sus propios pensamientos, que se dejen mover por el mundo. Dios necesita hombres y mujeres que cuando abran su boca y que cuando se muevan y que cuando hagan sus obras, conmuevan al mundo con el gran poder y la gracia de Dios. Así que hoy, a ti, generación de relevo, te digo que es tiempo de correr una milla más, pero una milla en la vida verdadera, en la vida genuina, porque Dios no promete un camino fácil, pero sí uno que junto a su compañía y uno en el que Él estará con nosotros, en el que Él estará paso a paso y en todo recorrido, como lo dice en el Salmo 31:19. Eso es todo lo que Dios tendrá para nosotros el día de hoy. Que usted se pruebe a sí mismo y diga: estoy flaqueando en mi fe, pero ya tú me has hablado, ya tú me has dicho que necesito oír tu palabra, que necesito creerla y que necesito obedecerle. Póngase en pie, hermanos. Vamos a adorar en el nombre de Jesús. Yo quiero que hoy cantemos una canción, pero como decía nuestra hermana Vivi, que si usted hoy se va a parar y va a abrir su boca, sea con la certeza de que aquello en lo que usted creó es verdadero, en lo que usted creyó es verdadero, y que no venga aquí simplemente a mover sus labios o a mirar al de al lado, que usted tenga una conexión verdadera con Dios y le permita recibir una alabanza firme, verdadera, de un verdadero creyente en Él. Amén. Dios les bendiga. Sé que hay montañas tan altas que